de hoy, como la clase del día de mañana, la vamos a dedicar a estudiar los sólidos cristalinos. En este caso sí hay, como dijimos anteriormente, posiciones fijas y una distribución tridimensional regular de las partículas. El tipo de partículas, bueno, dependerá del tipo de sólidos con el que estemos tratando. Uno de los conceptos que es muy importante es el concepto de celda unitaria. Esta es la mínima unidad del cristal que contiene información acerca de toda la estructura. Si uno reproduce la celda unitaria, también llamada celda unidad, tridimensionalmente, puede reconstruir la estructura de todo el cristal. Tomemos como ejemplo el cubito este, que aparece pintado en gris en la parte inferior de la diapositiva. Si apiláramos cubitos como este, bueno, podríamos obtener una columna, como se muestra acá en la figura, y poniendo una columna al lado de la otra podríamos obtener una pared de cubitos, como está representado en la figura. Si además ahora ponemos una pared detrás de la otra, podemos reconstruir la estructura de este cubo más grande, es decir, que el cubito pequeño que aparecía acá en gris tenía toda la información necesaria para reproducir tridimensionalmente y obtener la estructura del cubo que representaría la estructura del cristal en nuestro caso. Acá tenemos un ejemplo de una distribución bidimensional de figuras, fíjense, son triángulos y son círculos. Es como para entender el concepto de celda unidad. Por ejemplo, si tomáramos este triángulo con este círculo y nosotros lo desplazáramos hacia abajo, veríamos que los triángulos aparecen cruzados y los círculos también. Es decir, que esta no sería una buena celda unidad para reproducir esta estructura bidimensional. Tenemos que buscar otra posibilidad. Por ejemplo, podríamos intentar con un conjunto de dos triángulos y dos círculos, como están representados ahí en el cuadrado verde. Si ponemos una estructura al lado de la otra y una encima de la otra, podemos ver que bidimensionalmente podemos reproducir todo este arreglo bidimensional de figuras. Es decir, que en este caso, este conjunto de dos triángulos y dos círculos podría ser una buena celda unidad para reproducir este arreglo bidimensional. No necesariamente es la única celda unidad, no hay una única mínima unidad tal que reproducida tridimensionalmente encontramos la estructura del cristal, o en este caso del arreglo bidimensional. Por ejemplo, si consideramos una estructura como esta, que contiene un círculo entero en el centro y tiene fracciones de triángulos y círculos en los bordes, bueno, también esta sería una celda unidad, digamos, reproduciéndola bidimensionalmente podríamos lograr encontrar la disposición de todas las partículas dentro del arreglo bidimensional. Anteriormente yo les había dicho que las partículas que se distribuían regularmente en el sólido cristalino dependían del tipo de sólido. Bueno, por ejemplo, en los cristales iónicos, estos van a estar formados por aniones y cationes de distinto tamaño. Ustedes se acuerdan del curso de Introducción a la Química, que en general los aniones tenían un radio, por lo tanto un volumen mayor que los cationes. Bueno, en este caso, las fuerzas que mantienen unidas a las partículas dentro del cristal son las atracciones electrostáticas entre los iones de signo contrario. Por ejemplo, en esta diapositiva se ve, en el dibujo, un arreglo de aniones, que podrían ser aniones cloruro, los más voluminosos, y cationes sodio, los más pequeños. Acá lo estamos viendo en el plano. Bueno, ese arreglo tridimensional daría lugar a un cristal de cloruro de sodio. Como las fuerzas de interacción son intensas entre estos cationes y aniones, que son fuerzas electrostáticas, entre iones que tienen carga contraria, si nosotros queremos pasar el sólido al estado líquido, tendremos que entregarle bastante energía para lograr la fusión. Por lo tanto, en general, van a tener puntos de fusión altos porque debemos vencer esas fuerzas de atracción intensas para separar los iones y pasar del estado sólido al estado líquido. En general, además, como habíamos visto en el curso de Introducción a la Química, las sustancias que presentan enlace iónico en estado líquido, o sea, fundidas, o en solución acuosa, son buenos conductores de la electricidad, porque en ese caso los iones ya no están en posiciones determinadas, sino que adquieren movilidad y pueden
transportar la carga eléctrica. Otra de las características que tienen los cristales iónicos es que son quebradizos. Bueno, si por ejemplo martillamos un cristal de cloruro de sodio, como se ve en la figura, bueno, logramos quebrarlo. Una explicación que se puede dar a esto es que cuando se ejerce una cierta fuerza sobre el cristal, se producen desplazamientos de capas de partículas unas respecto de las otras. Al producirse el desplazamiento, como está indicado acá a lo largo de la línea punteada en la diapositiva, es posible que me queden iones de la misma carga enfrentados. Al estar esos iones de la misma carga enfrentados, bueno, por las fuerzas de repulsión que sabemos que tienen electrostáticas estos iones entre sí, eso va a hacer que el cristal se quiebre. Los cristales covalentes, lo que tenemos son partículas, que son átomos, que están unidos covalentemente a lo largo de todo el cristal. El enlace covalente, como habíamos visto también en el curso de Introducción a la Química, es un enlace fuerte, y eso hace que en general los materiales formados por cristales covalentes, también van a verlo en algunos libros como una red covalente, también cristales macromoleculares, dependerá del libro con el que estudien, en general van a ser duros e incompresibles. Bueno, justamente la dureza tiene que ver con la fuerza del enlace covalente que mantiene unidas esas partículas dentro del cristal. Incompresible lo que quiere decir es que si yo quiero producir una pequeña disminución de volumen dentro en la sustancia que presenta un cristal covalente, necesitaría ejercer una presión muy alta. Además, en general son malos conductores eléctricos y del calor. Esto se debe, por ejemplo, a que no hay partículas que puedan desplazarse a lo largo de la red cristalina, porque, por ejemplo, los electrones están confinados en los enlaces covalentes entre los átomos o alrededor de los átomos. Acá en la diapositiva se presentan, se muestra dos variedades alotrópicas del carbono que presentarían cristales covalentes. Uno es el diamante y la de arriba es el grafito. Fíjense que las propiedades que tienen, son las propiedades físicas, por ejemplo, son muy diferentes unas respecto de las otras. En el caso del diamante, cada átomo de carbono está unido a otros 4 átomos de carbono en una geometría tetraédrica. Bueno, en el caso del grafito, yo les había comentado anteriormente que en general eran malos conductores eléctricos y en general eran materiales duros los que presentaban este tipo de cristales. Bueno, este grafito es una excepción, porque el grafito consta justamente de láminas de átomos de carbono. En cada lámina de átomos de carbono, en cada lámina los átomos de carbono están unidos covalentemente a otros 3 átomos de carbono. Estas láminas están separadas por una distancia aproximada de 335 picómetros y pueden desplazarse una respecto de las otras. Por eso es un material blando, que incluso en algunos casos se puede usar como lubricante. La mina de los lápices está formada de grafito. Además, dijimos que es una excepción porque justamente es un buen conductor eléctrico. Bueno, cuando hagan el práctico ustedes de equivalente electroquímico hacia el final del semestre, van a ver que se puede usar como electrodo justamente el grafito por esta propiedad. Esto se debe a que si se fijan en la estructura, cada átomo de carbono está formando 3 enlaces covalentes, es decir, que está usando 3 de los 4 electrones de valencia que tiene el carbono para formar enlaces. Sin embargo, hay un electrón adicional por cada átomo de carbono que no está siendo usada para la formación de enlace dentro de las láminas. Esos electrones adicionales se encuentran deslocalizados entre las láminas y por esa razón se explica la posibilidad de conducir la corriente eléctrica. Es decir, hay partículas cargadas que pueden desplazarse a lo largo de la estructura del grafito, explicando su conductividad eléctrica. Bueno, antiguamente se creía que las únicas 2 formas en las que podía presentarse el carbono eran el carbono grafito o el carbono diamante. Después se encontró que había otras posibilidades, como por ejemplo los fulerenos o pucherenos, que son estas estructuras de 60 o 70 átomos de carbono, donde también tiene forma esférica, donde cada átomo de carbono también está unido covalentemente a otros 3. Y también la otra posibilidad es la formación de nanotubos de carbono,
donde también cada átomo de carbono está unido a otros 3, pero en este caso se forman cilindros que pueden ser concéntricos, como en este caso que es un nanotubo de carbono de paredes múltiples, o si hay un solo cilindro será un nanotubo de carbono de paredes simples. Otro ejemplo de un sólido covalente es el dióxido de silicio. Fíjense que el dióxido de silicio, en el caso del vidrio, lo habíamos dado como un ejemplo de la formación de un cristal amorfo, de un sólido amorfo. En cambio, la misma sustancia, dióxido de silicio, puede presentar un cristal covalente donde las partículas están ordenadas en la red cristalina. En este caso, cada átomo de silicio está representado por una esfera de color azul que está covalentemente unido a 4 átomos de oxígeno en una geometría tetraédrica, y a su vez cada átomo de oxígeno está unido a 2 átomos de silicio. Aparece así, se genera una red tridimensional, bueno, que da lugar a la formación del cuarzo. Bueno, tenemos también los cristales moleculares. Por ejemplo, el hielo es un cristal molecular, está formado por moléculas, es decir, que en los sitios de la red, se dice sitios de la red o nodos de la red, donde en las posiciones donde aparecen ubicadas esas partículas que están ordenadas dentro del cristal, esas partículas serían moléculas, en el caso del hielo serían moléculas de agua. Las fuerzas de interacción que va a haber entre las moléculas van a ser las fuerzas que ustedes conocen como fuerzas intermoleculares que estuvieron estudiando hace unas semanas. Esas fuerzas, bueno, van a depender del tipo de molécula que tengamos, pero van a ser fuerza de London, dipolo-dipolo, puente de hidrógeno. En el caso del agua estarían todas presentes, las más intensas serían las de puente de hidrógeno. Como las fuerzas intermoleculares son bastante débiles en general, comparadas con los enlaces químicos, esto va a hacer que los cristales moleculares sean blandos, compresibles, es decir, que con un pequeño cambio de presión logremos un cambio de volumen, y que sean deformables. Van a tener puntos de fusión bajos por la misma razón, por la intensidad, la baja intensidad de las fuerzas que mantienen unidas a las partículas dentro del cristal, y en general siempre van a ser malos conductores del calor y la electricidad, porque digamos, no vamos a tener partículas que estén disponibles, cargadas, libres dentro del cristal para la conducción eléctrica, o partículas que puedan funcionar para la transmisión del calor. Acá hay un ejemplo donde en el hielo se ve que cada molécula de agua está ligada a otras cuatro, mediante la formación de puentes de hidrógeno. En la derecha de la diapositiva se ve el hielo seco. El hielo seco está formado por dióxido de carbono. En este caso, como ustedes vieron cuando estudiaron fuerzas intermoleculares, la molécula es una molécula no polar, por lo tanto, el único tipo de fuerza de interacción que va a existir entre las moléculas en este cristal, que es un cristal molecular, serían las fuerzas de dispersión. Desde London no habría ni fuerzas dipolo-dipolo ni puentes de hidrógeno. Bueno, el último tipo de cristales que vamos a analizar van a ser los cristales metálicos. Bueno, en este caso, la primera teoría que se empleó para la explicación de las propiedades de los cristales metálicos fue la teoría del mar de electrones, que lo propuso Paul Drude en el año 1900. Él lo que dijo fue lo siguiente: supongamos que tenemos, por ejemplo, un cristal metálico formado por sodio. El sodio es un elemento del grupo 1 de la tabla periódica, por lo tanto tiene un electrón de valencia, sería un electrón 3s, que es el electrón de valencia, ¿sí? Entonces, lo que propone es que, en realidad, las partículas que están ubicadas regularmente en este arreglo cristalino son los cationes que se obtienen cuando, por ejemplo, el sodio pierde su electrón de valencia. Es decir, cada posición en la red cristalina estaría representando un catión sodio. Y los electrones de valencia que aporta cada uno de los átomos de sodio que están formando parte del cristal, en vez de estar confinados cada uno a un catión sodio, estarían deslocalizados en toda la estructura cristalina. Esto explicaría, por un lado, que sean buenos conductores eléctricos, porque aplicando una diferencia de potencial podría lograrse el desplazamiento de los electrones, por ejemplo, de un extremo del metal hacia el otro. Y además que sean buenos conductores térmicos,
porque calentándolo, bueno, habría partículas que pueden desplazarse a lo largo de todo el metal, transmitiendo esa energía térmica a lo largo del metal. Entonces, explicaría, por un lado, la buena conductividad eléctrica y la buena conductividad térmica de los metales. También explicaría que son dúctiles y maleables. Dúctiles quiere decir que a partir de ellos se pueden obtener hilos, maleables láminas, porque cuando están sometidos a una fuerza, como se muestra acá en la parte de abajo de la diapositiva, bueno, si se produjera, por ejemplo, el desplazamiento de una capa de partículas respecto de otra, no habría un cambio en el entorno de cada uno de esos iones que están formando parte del metal, del cristal metálico. A diferencia de lo que pasaba, por ejemplo, en el caso de los cristales iónicos, como vimos hace un ratito. Bueno, esta es la primera teoría. Pero tenía una falla esta teoría, porque no podía explicar por qué algunas sustancias eran buenas conductores eléctricos y otras eran aislantes. Entonces aparece posteriormente, perdón, en el año 1928, una teoría que es la teoría de bandas, que fue presentada por Bloch en su tesis doctoral. Él lo que propone es la aplicación de la mecánica cuántica a los sólidos. Yo no sé si se acuerdan, bueno, del curso de Introducción a la Química, que la mecánica cuántica aplicaba una ecuación que era la ecuación de Schrödinger, que la habíamos mencionado en el curso de Introducción a la Química. Bueno, él lo que dice, tomemos por ejemplo el caso del sodio. El sodio tiene una configuración electrónica como esta, tiene 11 electrones en total, bueno, 2 electrones 1s, 2 electrones 2s, 6 electrones 2p y un electrón 3s que sería el electrón de valencia. Vamos a ver qué pasa cuando se aplica la mecánica cuántica, primero un átomo de sodio aislado, ¿sí? Bueno, el átomo de sodio aislado, la mecánica cuántica nos diría que para este electrón 3s, la energía que le corresponde tiene un determinado valor que podría estar representado acá en el eje Y, donde está representada la energía. Bueno, ese átomo de sodio tiene un orbital 3s que tiene una capacidad para albergar 2 electrones, pero tiene únicamente uno, o sea que está ocupado hasta la mitad. Lo que dice Bloch es qué pasa cuando vamos poniendo un número cada vez mayor de átomos de sodio muy próximos unos respecto de otros. ¿Qué resultado da la mecánica cuántica a estos cálculos? Bueno, lo que se ve, por ejemplo, es que cuando se consideran 2 átomos de sodio muy próximos uno respecto del otro, cada átomo de sodio aporta un orbital. Bueno, los resultados, los cálculos dicen que uno de los orbitales tiene menor energía que la del átomo de sodio aislado, y el otro tiene mayor energía que la del átomo de sodio aislado. El que tiene menor energía, a ese se lo llama un orbital enlazante. Al que tiene mayor energía que el átomo de sodio aislado, se lo conoce como orbital antienlazante. Bueno, lo que habría que hacer es aumentar el número de átomos de sodio en los cálculos y ver qué ocurre con los orbitales que se van generando. Por ejemplo, si en vez de 2 átomos de sodio consideramos 4, bueno, ahí aparecen 2 orbitales con menor energía que la del átomo de sodio aislado y 2 con mayor energía, es decir, hay 2 orbitales enlazantes y 2 orbitales antienlazantes. Pero como cada átomo siempre aporta un orbital y únicamente un electrón, de los 4 orbitales no pueden estar completamente llenos. Los electrones se van a ubicar en los niveles de menor energía, es decir, que voy a tener 4 electrones en los 2 orbitales enlazantes y los 2 antienlazantes estarían llenos, estarían vacíos. Es decir, que tenemos una ocupación del 50%, lo mismo que cuando teníamos un átomo de sodio o 2 átomos de sodio. Lo que se ve es que al aumentar el número de átomos de sodio, la diferencia de energía entre los orbitales se hace cada vez más pequeña. Y la ocupación siempre sigue siendo del 50% porque cada átomo aporta un orbital con posibilidad de tener 2 electrones y únicamente un electrón. Cuando el cálculo se piensa para una cantidad de átomos muy grande, por ejemplo, tengan en cuenta que en el caso de 1 miligramo de sodio habría un número de átomos de 10 a la 20, lo que se obtiene, es que la diferencia de energía entre estos orbitales es tan pequeña, todos los orbitales que están formando, que surgen como resultado del cálculo,
la diferencia de energía es tan pequeña, del orden de 10 a la menos 41 joules, que en vez de hablar de orbitales separados, se habla de una banda. ¿Esto qué quiere decir? Que ya la energía no está cuantizada, sino que puede tener desde un valor mínimo a un valor máximo, cualquier valor en ese intervalo de energía. Justamente porque los orbitales que dan lugar a la banda tienen una diferencia de energía que es muy, muy pequeña. Como esta banda surge de los electrones de valencia, a esta banda se le da el nombre de banda de valencia. Pero como para la generación de esta banda, cada orbital siguió aportando, perdón, cada átomo siguió aportando un orbital y únicamente un electrón, esta banda de valencia va a estar ocupada únicamente en un 50%. Esta situación, bueno, en el ejemplo lo vimos para el sodio, pero sería válida para cualquier metal que tenga un electrón de valencia. Podría ser un metal, cualquier metal del grupo 1 de la tabla periódica, no sé, el litio, el potasio también podría ser, o también algún metal de transición como el cobre, que tiene una configuración 3d10, 4s1, donde hay un electrón en el orbital s1. Bueno, entonces ahí surge la banda de valencia, que en el caso de estos átomos estaría llena hasta la mitad. ¿Qué pasa cuando consideramos el elemento que sigue al sodio en la tabla periódica, que es el magnesio, que tiene un electrón adicional? Entonces, en este caso, en el caso del magnesio, ya la banda no va a estar completa hasta la mitad, sino que en ese caso cada átomo aportará un orbital, pero también dos electrones. Es decir, que la banda de valencia, que correspondería a ese elemento que es el magnesio, o cualquier elemento, por ejemplo, del grupo 2 de la tabla periódica, estaría completamente llena. Así como aparecen estas bandas de valencia que corresponden a los electrones de valencia del sodio y del magnesio, habría también una banda de conducción que correspondería a los orbitales que siguen en energía a los electrones 3s, que en el caso del sodio y el magnesio serían los 3p. Como no hay electrones ocupando esos orbitales, la banda que sigue en energía estará vacía y a esa se la llama banda de conducción. Fíjense que tanto en el caso del sodio como del magnesio hay, y esto ocurre para todos los metales, hay un solapamiento entre la banda de conducción y la banda de valencia. ¿Qué quiere decir? Que los niveles más altos de energía de la banda de valencia coinciden con los niveles más bajos de energía de la banda de conducción, tanto en el sodio como también en el magnesio, donde los niveles más altos de la banda de valencia coinciden con los niveles más bajos de la banda de conducción. Esto quiere decir que ante un mínimo estímulo, por ejemplo, la aplicación de una diferencia de potencial en un material metálico, los electrones puedan pasar fácilmente de la banda de valencia a la banda de conducción, en el caso del sodio, por ejemplo, o en el caso también del magnesio. Bueno, como cuando los electrones están en la banda de conducción se pueden desplazar a lo largo de toda la estructura metálica, esta es la forma que tiene la teoría de bandas para explicar la conductividad eléctrica. Ahora, de los metales, ¿no es cierto? Ahora bien, habíamos dicho que uno de los problemas que tenía la teoría del mar de electrones es que no podía diferenciar entre sustancias aislantes y sustancias conductoras como los metales. Bueno, la teoría de bandas sí puede hacerlo, y para eso propone lo siguiente. Si tenemos un metal, bueno, la situación sería como la de la derecha, donde fíjense hay un solapamiento entre la banda de valencia, que podría estar llena, como en este caso, que sería una situación como la del magnesio, y la banda de conducción que estaba vacía. La zona verde sería la zona de solapamiento entre las dos bandas. Entonces, este sería un conductor metálico, que es lo que estuvimos explicando en la diapositiva anterior. En el caso de los aislantes, la situación que propone la teoría de bandas es que la banda de valencia se encuentra completamente llena, la banda de conducción está vacía y hay una zona de energía prohibida, que sería una brecha energética grande entre la banda de valencia y la banda de conducción. Esto hace que sea muy difícil pasar electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. Es decir, por más que uno aplique una diferencia de potencial muy grande en el material aislante, ¿sí? Por ejemplo, el diamante sería un ejemplo de material aislante, uno no lograría
la promoción de los electrones de la banda de valencia a la banda de conducción, y por lo tanto esto explicaría que no sean buenos conductores de la corriente eléctrica. En general, lo que aparece en algunos libros es que esa brecha energética tiene que ser mayor a 3 electronvoltios. Para que tengan una idea, para usarlo por ahí con alguna unidad de energía con la que estén más familiarizados, un electronvoltio sería igual a 96 kJ por mol. En el caso, hay una situación intermedia, según esta teoría de bandas, que es la de los semiconductores. En los semiconductores la situación es similar a la de los aislantes, es decir, hay una banda de valencia que está completamente llena, una banda de conducción que está vacía, y una zona de energía prohibida, pero en este caso la brecha energética, la zona de energía prohibida, es mucho más pequeña. Está entre 0,5 y 2 electronvoltios. Es decir, fíjense, por ejemplo, la energía de la radiación electromagnética en la zona visible del espectro está en este orden de energías. Es decir, que este material podría actuar como un fotoconductor. ¿Por qué? Porque si se irradia con luz de longitud de onda apropiada, es decir, que tenga una energía suficiente, podemos lograr que los electrones pasen de la banda de valencia a la banda de conducción, es decir, podría funcionar como un fotoconductor. Además, lo que se encuentra en general es que los semiconductores tienen una conductividad eléctrica que aumenta cuando aumenta la temperatura, es decir, que la resistencia eléctrica disminuye para el semiconductor. La resistencia sería la inversa de la conductividad, digamos, una función inversa de la conductividad. La resistencia disminuye cuando aumenta la temperatura, justamente porque al aumentar la temperatura estaríamos entregándole suficiente energía a los electrones como para que puedan pasar de la banda de valencia a la banda de conducción. Una vez en ella se puedan desplazar a lo largo de toda la estructura metálica, y eso justificaría su conducción eléctrica. En la siguiente diapositiva se ve cómo varía la resistencia para un semiconductor y para un metal, un conductor metálico, en función de la temperatura. Fíjense que para el semiconductor, a medida que aumente la temperatura, la resistencia disminuye, es decir, que sería mejor conductor de la corriente eléctrica a mayor temperatura, justamente porque lo que explicamos recién, al aumentar la temperatura, podríamos lograr, con esa energía térmica que le estamos dando al sistema, que los electrones pasen de la banda de valencia a la banda de conducción, y así aplicar la conductividad mayor al aumentar la temperatura. En cambio, en el caso de los metales, el comportamiento es inverso. A medida que aumenta la temperatura, la resistencia eléctrica aumenta. Bueno, la explicación que se da generalmente a este fenómeno es que al aumentar la temperatura, los átomos en la red cristalina, los átomos metálicos, vibran más vigorosamente, y esto dificultaría el pasaje de los electrones a través de ese material conductor. Por eso, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la resistencia eléctrica en el caso de los metales. Bueno, en general los sólidos pueden tener distintas celdas unidad, o sea, pueden tener celdas unidad con distintas geometrías. Hay 7 sistemas cristalinos, que son los que aparecen aquí en la diapositiva, que es el sistema cúbico, el sistema tetragonal, el ortorrómbico, el romboédrico, el monoclínico, el triclínico y el hexagonal. Nosotros, en toda la clase de hoy, en la clase de mañana también, nos vamos a encargar de sistemas cúbicos, es decir, sistemas cristalinos que tengan una celda unidad de geometría cúbica, y vamos a ver también un ejemplo de una celda unidad de geometría hexagonal. O sea, no vamos a trabajar con los otros 5 sistemas cristalinos, es decir, no tiene sentido que se acuerdan de memoria esta clasificación, simplemente como para que sepan que existen otras geometrías distintas de las que vamos a ver en el curso. Bueno, aparecen 3 tipos de celdas cúbicas. La primera es la cúbica simple, donde cada partícula está ubicado en el vértice de una red cúbica, perdón, en el vértice de un cubo. Después tenemos la cúbica central en el cuerpo, donde tenemos, además de las partículas ubicadas en los vértices, tenemos una partícula en el centro del cuerpo. Y por último tenemos la cúbica central en las caras, donde hay una partícula en cada uno de los 8 vértices del cubo, y además 6 partículas adicionales, una en cada una de las 6 caras
del cubo. Entonces tenemos tres tipos de celdas cúbicas, la celda cúbica simple, cúbica centrada en el cuerpo y cúbica centrada en las caras, y con ellas vamos a trabajar. Bueno, es importante ver, por ejemplo, para los cálculos de densidad que vamos a hacer de sólidos cristalinos, cuando tenemos una partícula ubicada en determinada posición, ¿qué fracción de esa partícula le corresponde a un cubo dado? Por ejemplo, si la partícula fuera una partícula que está ubicada en el centro del cubo, bueno, en ese caso la partícula estaría totalmente incluida dentro del cubo, y el 100% de la partícula, toda la partícula, le correspondería a ese cubo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una partícula, por ejemplo, ubicada en uno de los vértices del cubo? Bueno, tenemos que tener en cuenta que en el cristal va a haber cubos que van a estar adyacentes unos respecto de los otros. Entonces, si la partícula está ubicada, por ejemplo, en este vértice, bueno, va a estar compartida por este cubo, por este otro, por otros dos que estén en estas posiciones, o sea, por delante, y por otros 4 cubos que estén por encima de estos 4. Es decir, que en total va a estar compartida por 8 cubos. Esto estaría indicando que la fracción ubicada en el vértice de un cubo que le toca a un cubo determinado, la fracción de esa partícula que le toca a un cubo determinado es un octavo, porque está compartida en partes iguales por 8 cubos que comparten ese vértice. Si la partícula estuviera ubicada en una cara, por ejemplo esta que está acá, fíjense que esta partícula está compartida por el cubo gris más oscuro y por el gris más claro. Es decir, que la fracción de esa partícula que le tocaría a cada uno de los dos cubos sería un medio. ¿Sí? Bueno, en el caso de la cúbica simple, acá en la parte derecha de la diapositiva tenemos la celda unidad representada, y acá tenemos 3 planos de partículas que están apilados siguiendo una geometría tal que la celda unidad tenga una estructura, sea una celda cúbica simple. Una cosa que es importante ver en este tipo de ordenamientos es el número de coordinación. El número de coordinación es el número de partículas vecinas más próximas respecto de una partícula dada. Si el empaquetamiento es el cúbico simple, es decir, tenemos un cristal en el que la celda unidad es la celda cúbica simple, como el que está representado acá en la izquierda de la diapositiva, fíjense, la celda unidad sería cada uno de estos cubitos que aparecen acá. Acá habría representados 8 cubos, 4 por encima y 4 por debajo. Fíjense que las partículas vecinas más próximas son las 6 que están indicadas en la parte derecha de la diapositiva. Eso quiere decir que si tenemos un empaquetamiento cúbico simple, o un cristal de geometría cúbica simple, el número de coordinación, lo que es lo mismo el número de partículas vecinas más próximas respecto de una partícula dada, sería igual a 6, como se ve en la diapositiva. Bueno, en muchos de los problemas con los que vamos a trabajar, por ejemplo los de cálculo de densidad que vamos a ver dentro de un momento, tenemos que, como dato del problema, cuál es el radio de la partícula. Y para ese tipo de cálculos vamos a necesitar conocer la arista del cubo que corresponde a la celda unidad. Fíjense que en el caso de la celda cúbica simple, lo que vamos a considerar es que las dos partículas que están compartiendo la misma arista del cubo están en contacto. Si están en contacto, la arista será igual a 2 veces el radio de la partícula. El radio de una de las partículas más el radio de la otra, que son iguales, entonces consideramos que la arista es igual a 2 veces el radio, lo van a tener como dato como radio atómico. Bueno, el número de coordinación en la celda cúbica simple, ya lo vimos hace un momentito, en la diapositiva anterior, que es igual a 6. Una cosa que es importante calcular es la cantidad de átomos por célula. Fíjense que el cubo tiene 8 vértices, bueno, 4 que se ven en el plano superior y otros 4 que están en el plano inferior. Es decir, si yo quiero calcular cuántos átomos o partículas hay en una celda, tendría que multiplicar el número de vértices, que es 8, por la fracción de cada una de esas partículas que le corresponde a este cubo. Como habíamos visto anteriormente, la fracción era igual a un octavo, es decir, que 8 por un octavo es igual a 1 y tendríamos un átomo o una partícula por célula.
Otra cosa que es muy importante es ver cuál es la eficacia de empaquetamiento, es decir, la relación entre el volumen ocupado y el volumen de la celda. ¿Sí? Fíjense, en este caso tenemos una sola partícula por celda, la partícula tiene forma esférica, por lo tanto el volumen ocupado sería el volumen de una esfera de radio R. R le llamamos al radio de la partícula. Entonces el volumen ocupado sería 4/3 de pi por radio al cubo. Bueno, este lo recordarán, es cómo se calcula el volumen de la esfera. El volumen de la celda es un cubo, sería la arista al cubo. Pero habíamos visto antes que la arista era igual a 2 veces el radio de la partícula. Entonces, si hacemos el cociente entre el volumen ocupado y el volumen de la celda, fíjense que al hacer la división, el radio al cubo va a desaparecer. Es decir, que nos queda una relación que es independiente del tamaño de la partícula que estamos empaquetando, o sea, que estamos distribuyendo regularmente. Es decir, que si uno, no sé, tuviera en la heladera la posibilidad de poner naranjas, todas del mismo tamaño, y la distribución de las partículas la hiciera como en esta geometría, digamos, teniendo en cuenta que la celda unidad sea una celda cúbica simple, o la relación entre el volumen ocupado y el volumen de la celda sería la misma relación que para una celda unidad de, por ejemplo, de un metal que tenga una estructura cúbica simple en su empaquetamiento. Bueno, cuando hacemos la relación, en este caso, el volumen ocupado sobre el volumen de la celda da pi sobre 6 al hacer la cuenta. Esto es 0,52, y quiere decir que el 52% del volumen está ocupado por esferas. El resto, el 48%, sería el volumen que corresponde a los huecos que quedan entre las esferas. Bueno, el siguiente caso que vamos a considerar es la celda cúbica centrada en las caras. Habíamos dicho anteriormente, acá están pintadas de distinto color las partículas para que las identifiquen mejor. Tenemos una partícula en cada vértice, que serían las rojas, y una partícula en cada una de las 6 caras, que serían las partículas de color azul. Bueno, una de las cosas que habíamos visto para el caso de la celda cúbica simple era el número de coordinación, que se podía ver fácilmente en la diapositiva que les mostré hace un ratito. En este caso, el número de coordinación para la celda cúbica central en las caras, yo lo marqué acá en rojo porque lo voy a dejar pendiente. Se los voy a mostrar dentro de un rato, que lo van a ver mucho mejor de otra manera. Cuando calculamos perdón, el número de átomos por celda, tengo que tener en cuenta que hay un átomo en cada uno de los 8 vértices. Entonces tengo que tener en cuenta que hay 8 vértices y que la fracción que le corresponde a esta celda del átomo que está en el vértice es 1/8, es decir, que acá tendría 8 por 1/8, esto me da 1, pero además tengo que tener en cuenta las partículas que están en los centros de las caras. El cubo tiene 6 caras, entonces multiplico 6 por 1/2. ¿Por qué por 1/2? Porque si tengo una partícula en una cara, esa partícula está compartida por 2 cubos adyacentes. Entonces me queda, esta cuenta me daría 8 por 1/8, que es 1, más 6 por 1/2, que es 3, y a la conclusión a la que llego es que en la celda unidad tengo 4 partículas. Para ver la relación entre el radio y la arista, bueno, acá tengo que hacer alguna cuenta un poquito más complicada que la que hice en el caso anterior, que era en el cúbico simple. Fíjense, consideremos la diagonal principal, la diagonal de esta cara del cubo. En esta diagonal, vamos a tener en cuenta que la partícula que está en el vértice con la partícula central y la partícula que está en el otro vértice están en contacto. O sea, esta está en contacto con la del medio y la del medio está en contacto con esta otra. Al tener en cuenta eso, fíjense que la diagonal de la cara del cubo sería igual a 4 radios. ¿Por qué? Un radio que correspondería a esta partícula roja. 2 radios sería un diámetro que corresponde a la partícula del centro de la cara. Y otro radio más a la partícula del otro vértice. Por lo tanto, tengo que la diagonal de la cara del cubo es igual a 4 radios. Por Pitágoras, acá tengo un triángulo rectángulo, fíjense, esta es la hipotenusa, 4R, uno de estos es la arista y el otro cateto es la otra arista. Es decir que 4R al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, es un cateto al cuadrado, que es la arista al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que es la arista al cuadrado. De ahí me queda 16R cuadrado igual a 2A cuadrado, y tengo una relación entre radio y la arista
que me dice que la raíz de 8 por el radio es igual a la lista. Es decir, que si yo conozco el radio, puedo calcular la lista, o viceversa, usando esta relación. Bueno, cuando quiero calcular la eficacia de empaquetamiento, es decir, en qué proporción está ocupado el volumen por esferas en este tipo de empaquetamiento, hago la cuenta y veo que el volumen ocupado, como hay 4 esferas en la celda unidad, es el volumen de 4 esferas. 4 por 4 tercios de pi por radio al cubo. Y el volumen de la celda, bueno, como es una celda cúbica, es la arista al cubo. Entonces, tengo que hacer la relación entre el volumen de las 4 esferas y, en vez de poner arista, sería la raíz de 8 por R, que va elevado al cubo, por la relación que habíamos visto anteriormente. Cuando hago la cuenta, esto me da 0,74. Quiere decir que el 74% del volumen está ocupado por esferas y el 26% correspondería a huecos que quedan entre esas esferas que están en ese empaquetamiento cúbico centrado en las caras. Bueno, vamos a ver por último la celda cúbica centrada en el cuerpo. En este caso habíamos dicho anteriormente que había una partícula en cada uno de los vértices del cubo y una partícula que está acá pintada de color verde en el centro del cubo. Bueno, acá en la parte izquierda de la diapositiva se ve el apilamiento de distintas capas para lograr un empaquetamiento como este cúbico centrado en el cuerpo. Bueno, vamos a ver primero cuál es el número de coordinación de las partículas. Acá sí lo podemos ver directamente en la celda unidad. Fíjense, si yo considero la partícula del centro, esta que está acá de color verde, las vecinas más próximas que tiene esa partícula, son las 8 que están en los vértices del cubo. Es decir, que el número de coordinación veo fácilmente que es igual a 8. Si en vez de esa partícula central hubiera considerado, por ejemplo, la de este vértice, bueno, las partículas vecinas más próximas que tendría esta serían las que están en los centros de los 8 cubos que comparten ese vértice. Es decir, que también el número de coordinación sería 8 independientemente de de qué partícula elija en esa celda cúbica central en el cuerpo. Cuando quiero calcular el número de átomos por celda, como tengo 8 vértices y la fracción que le toca al cubo de la partícula que está en el vértice es un octavo, multiplico 8 por un octavo, pero tengo que sumarle la partícula central que está totalmente contenida dentro del cubo. Entonces me quedaría 8 por un octavo más 1 es igual a 2, por lo tanto hay 2 átomos por celda. Bueno, para ver la relación entre el radio y la arista, vamos a considerar primero la diagonal de la cara, esta cara lateral que está representada acá del cubo. Esta sería B. Bueno, por el teorema de Pitágoras yo tengo un triángulo rectángulo donde B es la hipotenusa, uno de los catetos sería la arista A y el otro cateto también sería la arista A. Es decir, que B cuadrado me queda igual a A cuadrado más A cuadrado, o sea que sería 2 veces la arista al cuadrado. ¿Sí? Bueno, una vez que conozco esto, ahora voy a elegir un triángulo rectángulo más grande, donde la hipotenusa va a ser la diagonal principal del cubo. ¿Qué quiere decir? Que tengo que ir desde un vértice como este al vértice opuesto, pasando por el centro del cubo. Es decir, que esta sería C, la hipotenusa, que es la diagonal principal del cubo. Los catetos, bueno, que por supuesto van a estar formando un ángulo recto entre sí, van a ser uno de ellos, la arista A, que aparece acá pintada de color amarillo, y el otro cateto sería la diagonal de la cara del cubo, que es B. Es decir, que C al cuadrado, que es la diagonal principal del cubo elevado al cuadrado, va a ser igual a la arista al cuadrado más B al cuadrado, donde B es la diagonal de la cara del cubo. Entonces me queda que C al cuadrado es igual a A cuadrado más B al cuadrado. Pero como B al cuadrado era 2 veces A cuadrado, C cuadrado me queda igual a 3 veces A cuadrado. Bueno, ahora lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Si esta partícula que está acá, en este vértice, está en contacto con la central, y la central está en contacto con la otra partícula del vértice opuesto a la primera que habíamos considerado, la diagonal principal también corresponde a 4, bueno, en este caso corresponde a 4 radios.
Un radio sería el radio de una de las partículas de los vértices, 2 radios de la partícula verde central y otro radio más de la partícula que está en el otro extremo. Entonces me queda que 4R al cuadrado, que es lo mismo que C cuadrado, es 3A al cuadrado. Bueno, y de ahí puedo sacar una relación entre la arista y el radio, que es la que está representada acá. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, cuando quiero calcular la eficacia de empaquetamiento, es decir, en qué proporción ese volumen total está ocupado por esferas, tendré que hacer la relación entre el volumen ocupado, que va a ser el volumen de 2 esferas ahora, porque había 2 partículas en la celda unidad, o sea, 2 por 4/3 de pi por radio al cubo, sobre la arista al cubo. Pero la arista la puedo poner en función del radio mediante esta expresión. Cuando hago la cuenta, este cociente me da 0,68, quiere decir que el 68% del espacio está ocupado por esferas, y el resto, que sería el 32%, corresponderían a huecos que quedan entre esas esferas. Bueno, vamos a ver algo que es muy importante, que son los empaquetamientos compactos. ¿Qué quiere decir que un empaquetamiento sea compacto? Quiere decir que podemos distribuir esferas del mismo tamaño en el espacio, minimizando el espacio que me queda ocupado por los huecos, es decir, haciendo mínimo el espacio de los huecos. Si, por ejemplo, la forma que vamos a tratar de entender el empaquetamiento compacto es logrando el apilamiento de capas de esferas. Supongamos que en la primera capa, yo las dispongo a las partículas que quiero empaquetar, que quiero distribuir en el espacio, de esta manera. Es decir, que me queden alineadas una respecto de otra. Bueno, en ese caso, el volumen de los huecos que me queda entre las partículas es muy grande, y por lo tanto no está minimizado. Si no está minimizado, no correspondería a un empaquetamiento compacto. Entonces, descarto esta posibilidad. Otra posibilidad sería que en esa capa de esferas ponga las esferas de tal manera que cada una de ellas quede rodeada por otras 6, como se ve acá en la diapositiva. Bueno, de esta manera lo que se ve es que el espacio de los huecos en la capa es el mínimo posible, es decir, que serviría para, a partir de una capa formada de esta manera, lograr un empaquetamiento compacto. Bueno, entonces, tenemos una primera capa, que es la que está representada acá por los circulitos amarillos. Pensemos que son esferas que estoy poniendo y que yo estoy mirando, por ejemplo, desde arriba. ¿Sí? Fíjense que entre las esferas acá me quedaron huecos. ¿Sí? Hay algunos, por ejemplo, vamos a mostrar, acá hay un hueco, hay otro hueco acá. Algunos de ellos, si los miramos de arriba, por ejemplo, son triangulitos que apuntan hacia arriba y otros son triangulitos que apuntan hacia abajo. Bueno, los huecos, acá los tengo marcados, serían estos. Tenemos 2 tipos de huecos, de acuerdo a lo que decía recién, hacia dónde apuntaban los triangulitos. Acá están pintados de distintos colores. Los verdes, los que apuntan hacia arriba, los rojos, los que apuntan hacia abajo. Bueno, para lograr este empaquetamiento compacto, la segunda capa la tengo que poner desplazada respecto de la primera. Es decir, no tengo que poner donde había esferas en la primera, esferas también en la segunda, sino que tengo que poner las esferas en huecos de la primera capa. Bueno, eso lo podría lograr, por ejemplo, de esta manera, donde puse la segunda capa de esferas, que sería la que se ve de color rojo, en los huecos que apuntaban hacia abajo en la primera capa. Es decir, que hasta ahí uno podría decir que tiene una secuencia AB. ¿Por qué? Porque la primera capa, que llamé A, no coincide con la segunda, que llamo B. O sea, tengo una secuencia AB de 2 capas para lograr este empaquetamiento compacto. Bueno, lo que tengo que ver ahora es cómo voy a ubicar la tercera capa. Siempre la tercera capa se va a ubicar sobre huecos de la segunda. Es decir, si yo pusiera la tercera capa en lugares donde había partículas en la segunda capa, no lograría un empaquetamiento compacto. Entonces, si la tercera capa la pongo sobre huecos de la segunda capa, pero de tal forma que la primera y la tercera no coincidan, en este caso la secuencia sería A, B, C, porque las 3 capas son diferentes.
y en ese caso el empaquetamiento que se logra es un empaquetamiento que se conoce como cúbico compacto. Vamos a ver de dónde sale en un momentito el nombre de cúbico, porque parece raro que logre un empaquetamiento cúbico de la forma en que lo estamos acomodando las esferas. Bueno, la otra posibilidad es que la primera y la tercera capa coincidan. Es decir, que pongo la segunda desplazada respecto de la primera, pero ahora la primera, la tercera que está ubicada en huecos de la segunda, coincide con la primera. En este caso ya la secuencia no sería ABC, sino que la secuencia sería AB, 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 porque la tercera y la primera, o la segunda y la cuarta capa siempre van a coincidir. Entonces, en este caso, el empaquetamiento se llama hexagonal compacto. Ya vamos a ver en un momento de dónde surge ese nombre de hexagonal compacto. Bueno, acá se muestra en esta diapositiva los empaquetamientos compactos, las dos primeras capas, una desplazada respecto de la otra. La celeste sería la primera, la verde sería la segunda. Bueno, tenemos una secuencia B hasta ahí de dos capas. En el hexagonal compacto, la primera y la tercera coinciden, entonces la secuencia sería A, B, A, B, A, B, porque siempre la primera y la segunda, la primera y la tercera, la segunda y la cuarta, y así siguiendo van a coincidir. Este sería un empaquetamiento hexagonal compacto. Yo les decía recién que íbamos a entender un poquito mejor por qué se llama empaquetamiento hexagonal compacto. Bueno, se llama hexagonal compacto porque justamente la celda unidad de este empaquetamiento es un prisma de base hexagonal que tiene 7 partículas en la cara superior del prisma, otras 7 en la cara inferior del prisma y 3 partículas en el plano del medio, en el plano central de ese prisma de base hexagonal. Acá se ve mejor, acá en este caso las partículas están separadas para que se vea mejor su disposición en el espacio. Ven que hay 7 partículas en la cara superior del prisma de base hexagonal, otras 7 en la cara inferior, y hay 3 partículas en el centro del prisma. ¿Sí? El número de coordinación en un empaquetamiento hexagonal compacto lo podemos ver fácilmente. Fíjense, si esta es la capa A, esta es la capa B y esta es la capa A. Si yo considero, por ejemplo, esta partícula central dentro de la capa A, el número de vecinas más próximas que tiene son las 6 partículas que la están rodeando en la capa A, 3 que están en la capa B por encima de ella, y otras 3 que no están representadas aquí, que están en otra capa B por debajo. Es decir, que en total tiene como vecinas más próximas 6 en la misma capa, más 3 en la capa de arriba, son 9, más 3 en la capa inferior, que son 12, y ese es el número de coordinación. La eficacia de empaquetamiento es del 74%. Este valor es el valor más alto que se puede lograr. Es decir, si distribuimos esferas en el espacio, no podemos tener una eficacia de empaquetamiento mayor del 74%, que es la que se consigue, obviamente, para un empaquetamiento compacto, donde justamente minimizamos el volumen ocupado por los huecos entre las esferas. Bueno, la otra posibilidad que habíamos considerado es que la primera y la tercera capa no coincidan. En este caso la secuencia era del tipo ABC, 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 y esto es lo que da lugar es el empaquetamiento cúbico compacto. Bueno, se llama cúbico compacto porque justamente la celda unidad de este empaquetamiento es la celda cúbica centrada en las caras. Fíjense, acá está representado un cubito, esta sería la cara superior del cubo, esta sería una cara lateral. Fíjense que en cada caso en todos los casos hay una partícula en el vértice, cada uno de los 8 vértices del cubo, y una partícula en cada una de las 6 caras del cubo. Es decir, que el empaquetamiento cúbico compacto, como tiene la misma celda unidad que el cúbico centrado en las caras, es el mismo empaquetamiento. Es decir, no hay diferencia entre el empaquetamiento cúbico compacto y el cúbico centrado en las caras. En esta diapositiva, las capas, las partículas que corresponden a la misma capa, están pintadas del mismo color. Es decir, que para lograr esta celda unidad tenemos partículas celestes, verdes y anaranjadas,
que corresponderían a 3 capas diferentes dentro del empaquetamiento cúbico compacto. Bueno, esta imagen que aparece acá es una imagen que fue tomada de la aplicación que hizo Federico Galicia, que es una aplicación para teléfonos con sistema operativo Android, que ustedes la pueden bajar de la página que está indicada acá. Igual las indicaciones las tienen también en la guía de trabajos prácticos. Es una aplicación de realidad virtual que creo que puede ser muy útil, especialmente cuando no tienen los modelos disponibles, como en esta situación que estamos viviendo. Fíjense que en este caso, las capas, las distintas capas están pintadas también de distintos colores. Por ejemplo, una capa verde, la otra es la amarilla, la roja, la verde, hay 3 capas distintas, A, B, C, y se ve acá que cuál es la orientación del cubo, que es la celda unidad cúbica centrada en las caras, respecto a la orientación de las capas. Ven que no están orientadas en forma paralela, sino que no es tan sencillo ver la distribución de la ubicación del cubo si no se tiene, por ejemplo, un modelo o una aplicación como esta que hizo Federico Galicia. En el empaquetamiento cúbico compacto, yo les había dicho hace un rato, ¿se acuerdan cuando vimos el cúbico centrado en las caras? Había pintado de color rojo el número de coordinación, porque les dije, lo vamos a ver más fácilmente dentro de un rato. Ahora que sabemos que el empaquetamiento cúbico compacto es lo mismo que el empaquetamiento cúbico centrado en las caras, vamos a ver fácilmente que el número de coordinación es 12. ¿Por qué? Nuevamente, en una situación parecida a la que teníamos en el caso del hexagonal compacto, si yo tengo una partícula como esta que está acá, como vecinas más próximas tendrá a las 6 que están en la misma capa rodeándola, a otras 3 por encima, bueno, y otras 3 que no están representadas aquí por debajo, que tendrían la orientación de estas azules que aparecen en el dibujo. Entonces, el número de coordinación de esta partícula sería 6 más 3, 9, más 3, 12, y por lo tanto el número de coordinación es 12. La eficacia de empaquetamiento ya la calculamos para el cúbico centrado en las caras, ya que es lo mismo que el cúbico compacto, bueno, ya sabemos calcularla, y nos dio del 74%, que dijimos que es el máximo valor que puede obtenerse, que se obtiene únicamente para los empaquetamientos compactos. Bueno, en esta diapositiva lo que se muestran son distintos metales pintados de distintos colores de la tabla periódica que tienen distintos tipos de empaquetamiento. Por ejemplo, el polonio, que está ubicado acá en la tabla, tiene un empaquetamiento cúbico simple. El vanadio, el cromo, tiene un empaquetamiento cúbico centrado en el cuerpo. El paladio, el níquel, el cobre tienen un empaquetamiento cúbico compacto o cúbico centrado en la escala, dijimos que era exactamente lo mismo. Y otros metales, como por ejemplo el berilio, magnesio, calcio, estroncio, del grupo 2 de la tabla periódica, presentan un empaquetamiento hexagonal compacto. Bueno, como la celda unidad contiene toda la información del cristal, y dijimos que repitiéndola tridimensionalmente podríamos lograr reconstruir toda la estructura del cristal, uno puede calcular la densidad a partir de los datos de la celda unidad y comparar ese valor con la densidad macroscópica. Es decir, uno podría decir, bueno, en vez de calcular la densidad del cobre, tomando un trozo de cobre, midiendo su masa y viendo qué volumen ocupa, acuérdense que la densidad es el cociente entre la masa y el volumen, lo que podría hacer es ver cuánto me da el cálculo en la celda unidad y después comparar ese valor con el valor que obtengo haciendo un experimento en el laboratorio, midiendo la masa y el volumen de un pedazo de cobre. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un problema que, para hacer este tipo de cálculos, dice, calcule la densidad del cobre sabiendo que cristaliza en el sistema cúbico compacto. Bueno, acuérdense, cúbico compacto es lo mismo que cúbico centrado en las caras, lo dijimos varias veces. ¿Sí? Y que su radio atómico es 1,28 angstrom. Entonces, y también me da como dato el peso atómico relativo, que es 63,546. Bueno, acá lo dan con varias cifras significativas. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular la masa de los átomos de cobre contenidos en la celda unidad, la voy a dividir por el volumen de la celda unidad, y de esa manera voy a poder calcular la densidad, que debería ser la misma que la densidad macroscópica. Vamos a ver si es así.
Entonces, considero la celda unidad que es la cúbica centrada en las caras. Acá, fíjense, los átomos de los vértices están pintados de color rojo, los de las caras de color celeste. Bueno, esto ya lo habíamos visto hace un rato. La cantidad de átomos que tengo en esta celda unidad es 4. ¿Por qué? Porque tengo uno en cada vértice, hay 8 vértices, la fracción que le toca a este cubo de una partícula que está en el vértice es un octavo, o sea que tengo 8 por un octavo que me da 1, más, además tengo las 6 partículas en los centros de las caras, porque hay 6 caras, 6 por un medio, ¿por qué? Porque un medio es la fracción que le toca a este cubo de la partícula que está en la cara, me da 3, en total tengo 4 átomos en la celda unidad. Entonces, como conozco el peso atómico relativo, yo podría ver cuál es la masa de 4 átomos de cobre. Bueno, esto lo puedo hacer de dos maneras, yo acá lo hice de una forma. Lo que dije, bueno, si este es el peso atómico relativo, como saben ustedes de introducción a la química, si le pongo la unidad gramo, tengo la masa de un mol de átomos de cobre. Es decir, el número de Avogadro de átomos de cobre tendría una masa de 63,546 gramos. Los 4 átomos de cobre que están en la celda unidad, bueno, me da una masa de 4,22 por 10 a la menos 22 gramos. Otra forma de haber hecho el cálculo, podríamos haber dicho, bueno, cada átomo de cobre tiene una masa de 63,546 unidades de masa atómica. Sí, que pasadas a gramos, una unidad de masa atómica es 1,67 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces podríamos haber dicho, un átomo de cobre, 63,546 por 1,67 por 10 a la menos 24 gramos, 4 átomos, tanto. Bueno, me daría lo mismo, me daría 4,22 por 10 a la menos 22 gramos. Lo que no tenemos que hacer nunca es decir, un átomo de cobre tiene 63,54 gramos, sabemos que eso no es cierto. Si no sería, lo veríamos al átomo a simple vista, si tuviera una masa tan grande. Entonces, bueno, tenemos la masa de los 4 átomos. ¿Qué tendríamos que hacer ahora para calcular la densidad? Y dividir por el volumen de la celda unidad donde están ubicados esos 4 átomos. ¿Cómo lo calculo? Bueno, el dato que tengo en este caso es el radio atómico. Entonces, para calcular el volumen, que es la arista al cubo, porque es un cubo, ¿sí? Lo que tengo que hacer primero es calcular cuánto vale la arista. De acuerdo a lo que vimos para la celda unidad cúbica centrada en las caras, la relación que había entre el radio y la arista era esta. La arista era igual a la raíz de 8 por el radio. Es decir, que si multiplico 1,28 angstrom, que serían, cada angstrom son 10 a la menos 8 centímetros, 1,28 por 10 a la menos 8 centímetros, esto sería el radio, lo multiplico por raíz de 8, bueno, esto me da 3,62 por 10 a la menos 8 centímetros, esta sería la arista de la celda unidad. El volumen será la arista al cubo, y a mí me dio que es 4,74 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos. Cuando hago el cociente entre la masa y el volumen, bueno, me da 8,90 gramos sobre centímetros cúbicos. Si comparo este dato con el dato que aparece en la tabla periódica, lo pueden comparar ustedes, para el cobre, la densidad es 8,96 gramos sobre centímetros cúbicos. Es decir, que se puede hacer un buen cálculo de la densidad usando únicamente datos que corresponden a la celda unidad, como lo son, fíjense, saber cuál es la geometría, cuál es el radio, bueno, y por supuesto debemos conocer el peso atómico relativo para ver la masa de la cantidad de átomos que están contenidos dentro de la celda unidad. Bueno, vamos a ver otro problema más. Este problema es un poco distinto, pero se basa en los mismos conceptos. Dice, la densidad del hierro es 7,87 gramos sobre centímetro cúbico y su radio es de 126 picometros. Acuérdense que pico quiere decir 10 a la menos 12, o sea, 126 por 10 a la menos 12 metros. Prediga si tiene un empaquetamiento cúbico simple o centrado en el cuerpo. Y me da como dato el peso atómico relativo del hierro, que es 55,845. Bueno, entonces tenemos, fíjense, el radio es 126 picometros, 126 por 10 a la menos 12 metros, o 1,26 por 10 a la menos 10, si corremos la coma, metros, o en centímetros, 1,26 por 10 a la menos 8 centímetros. Acá tengo dos posibilidades. Tengo la posibilidad de que sea un empaquetamiento cúbico simple
o que sea un empaquetamiento cúbico centrado en el cuerpo. Entonces, lo que voy a hacer es calcular, a partir de la fórmula de densidad, cuál sería la masa que está contenida en una celda unidad si el empaquetamiento es cúbico simple o si es cúbico centrado en el cuerpo. Comencemos por el cúbico simple. Bueno, tenemos como dato el radio, 1,26 por 10 a la menos 8 centímetros. A partir de eso puedo calcular la arista. Me da 2,52 por 10 a la menos 8 centímetros. El volumen del cubo, la arista al cubo, me da 1,60 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos. Bueno, si yo me fijo en la fórmula, yo sé que si densidad es masa sobre volumen, la masa es densidad por volumen, y el volumen es el volumen del cubo, que es la arista al cubo. Entonces, de ahí puedo calcular que la masa, en el caso de ser un empaquetamiento cúbico simple, correspondería a 1,26 por 10 a la menos 22 gramos. Hago lo mismo para el empaquetamiento cúbico centrado en el cuerpo. Ahora lo que va a cambiar es la relación entre el radio y la arista. En este caso la arista es 4 radios sobre raíz de 3. Bueno, reemplazo por el valor del radio de 1,26 por 10 a la menos 8 centímetros. La arista me da 2,91 por 10 a la menos 8 centímetros. El volumen del cubo, es decir, la arista al cubo, me da 2,46 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos. Y la masa para el cúbico centrado en el cuerpo me da 1,94 por 10 a la menos 22 gramos. O sea que hasta ahora calculamos qué masa estaría contenida en la celda unidad si el empaquetamiento fuera cúbico simple, y qué masa estaría contenida en la celda unidad si el empaquetamiento fuera cúbico centrado en el cuerpo. Bueno, ahora lo que tengo que ver es lo que sabíamos de estos empaquetamientos. Sabíamos que para un empaquetamiento cúbico simple, donde tenía únicamente una partícula en cada uno de los 8 vértices, en total tengo una partícula, es decir, en este caso un átomo por celda. ¿Sí? Entonces yo quiero ver ahora si la masa de un átomo de hierro corresponde a 1,26 por 10 a la menos 22 gramos. Bueno, para eso uso el peso atómico relativo que me daba, que era 55,845 gramos, perdón, 55,845, y digo, si le pongo la unidad gramo, esa es la masa de un mol de átomos de hierro, es decir, 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro tiene una masa de 55,845 gramos. Un átomo de hierro tiene una masa de 9,27 por 10 a la menos 22 gramos. Fíjense que hay una diferencia muy grande entre la masa que calculé a partir de la densidad y la masa que calculo para un átomo de hierro. Es decir, que descarto la posibilidad de que sea un empaquetamiento cúbico simple. Hago lo mismo ahora para la otra posibilidad que me da el problema, que era el empaquetamiento cúbico centrado en el cuerpo. Si el empaquetamiento es cúbico centrado en el cuerpo, además de tener un átomo en cada uno de los 8 vértices, lo que correspondería a 8 por un octavo, que le corresponde a este átomo, tendría que sumarle el átomo central, es decir, que tengo 2 átomos por celda. Es decir, que la masa que calculé a partir de la densidad, que era 1,94 por 10 a la menos 22 gramos, debería ser similar a la masa de 2 átomos de hierro. Usando el peso atómico relativo, si le pongo la unidad gramos, yo sé que eso corresponde a un mol de átomos de hierro, 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro tiene una masa de 55,845 gramos, y 2 átomos de hierro tendrán una masa de 1,86 por 10 a la menos 22. Si se fijan, el número es muy similar al que calculé a partir de la densidad, una diferencia del 4%. Entonces, como conclusión, puedo decir que el empaquetamiento cúbico centrado en el cuerpo es el que corresponde al hierro, al metal hierro. Bueno, vamos a empezar a ver algo de cristales iónicos como último tema de la clase de hoy, y vamos a dejar la terminación de cristales iónicos para la clase de mañana para que no se haga demasiado largo. En los cristales iónicos, ustedes recordarán del curso de Introducción a la Química que en general los aniones tienen un volumen en un radio y por lo tanto un volumen mayor que el de los cationes. Entonces el formalismo que vamos a usar
para interpretar la disposición de los iones en los cristales iónicos es el siguiente. Vamos a pensar en un empaquetamiento de las partículas que en general son más voluminosas, que son los aniones, y vamos a ver cómo los cationes se ubican en los huecos que quedan en el empaquetamiento de los aniones. Para eso lo que tenemos que ver, primero, es qué geometría pueden tener los distintos huecos. Vamos a considerar la celda cúbica simple. Bueno, en la celda cúbica simple, las 8 partículas que están en los vértices de la celda unidad limitan un hueco, y ese hueco que limitan se conoce con el nombre de hueco cúbico. Fíjense que en esta celda unidad hay un hueco cúbico, pero también hay una única partícula. ¿Por qué? Porque si, digamos, no única, pero hay una partícula en total. Porque si yo considero que hay 8 vértices y que la partícula que está en un vértice está compartida por 8 cubos, para calcular el número de partículas tengo que multiplicar 8 por 1/8. Como 8 por 1/8 es igual a 1, me está diciendo esto que en la celda cúbica simple, en la celda unidad tengo una partícula y tengo un hueco. O sea que la relación que habría en todo el empaquetamiento cúbico simple es que va a haber siempre una partícula por hueco. O sea, esa sería la relación entre el número de partículas y el número de huecos. Este hueco cúbico está limitado por 8 partículas. Será el espacio que queda entre esas 8 partículas, lo que se conoce como hueco cúbico. En los empaquetamientos compactos, dijimos que empaquetamientos compactos eran dos. El cúbico, que cúbico compacto era lo mismo que cúbico centrado en las caras, y el hexagonal, o sea, estos son los dos empaquetamientos compactos, cúbico compacto y hexagonal compacto, aparecen dos tipos de huecos. Bueno, estos huecos son los huecos octaédricos y los huecos tetraédricos. Un octaedro es un cuerpo que tiene 8 caras, en este caso van a ser octaedros regulares. Cada una de las caras va a ser un triángulo equilátero, pero tiene 6 vértices, es decir que ese hueco está limitado por 1, 2, 3, 4 partículas en este plano que estoy poniendo como plano central, una partícula arriba y otra partícula abajo. Es decir, que el hueco octaédrico estaría limitado por 6 partículas. Acuérdense que el cúbico estaba limitado por 8. Y el otro tipo de huecos que van a tener los empaquetamientos compactos son los huecos tetraédricos, son tetraedros regulares, los que se logran uniendo los centros de cada una de las partículas que limitan ese hueco. Entonces, este hueco tetraédrico va a estar limitado por 1, 2, 3, 4 partículas. Se encuentra en los empaquetamientos compactos que hay una relación tal que por cada partícula que forma el empaquetamiento hay un hueco octaédrico y 2 huecos tetraédricos. Esta es una relación que vale tanto para el empaquetamiento cúbico compacto como para el hexagonal compacto. Bueno, lo último que vamos a hacer en esta clase de hoy es ver si podemos identificar o podemos contar el número de huecos en una celda cúbica compacta, que sería lo mismo, como dijimos varias veces ya, que la cúbica centrada en las caras. Bueno, esta figura que tenemos acá arriba en la parte superior de la diapositiva, las partículas de color amarillo o naranja estarían representando las partículas que forman el empaquetamiento cúbico compacto o cúbico centrado en las caras. Fíjense, tenemos un cubo con una partícula en cada uno de los vértices y además tenemos una partícula en el centro de cada una de las 6 caras. ¿Sí? Entonces vamos a ver si podemos identificar ese tipo de huecos que mencionamos anteriormente, octaédricos y tetraédricos, en este cubo que está representado en la diapositiva. Primero, huecos octaédricos. Octaédricos, acuérdense que eran el que estaba limitado por 6 partículas. Hay uno central. Acá en este caso, en la figura, se puso un circulito de color rosado, ¿sí?, que representaría una esfera, en cada uno de los huecos octaédricos para que lo vean
mayor facilidad. Fíjense, acá hay un circulito de color rosado. Esa partícula estaría contenida en un hueco octaédrico. Ese hueco octaédrico sería el central, que está formado por las partículas de las 4 caras verticales, que están en el centro de las 4 caras verticales, esta que está atrás, esta que está a la derecha y la que está adelante, la que está en la cara de arriba, la superior, y la cara inferior. Es decir, que acá habría un hueco octaédrico central que está totalmente contenido dentro del cubo. Ese hueco octaédrico, en la diapositiva de abajo, se ve pintado de color rosa. O sea, sería el hueco octaédrico central formado por las partículas de los centros de las 4 caras laterales, la del centro de la cara superior y la del centro de la cara inferior. Bueno, ahí tendríamos entonces un hueco octaédrico central totalmente contenido dentro del cubo. Pero no es el único hueco octaédrico que corresponde a este cubo, sino que hay también algunas fracciones de huecos octaédricos que podemos contar dentro de este cubo, que por ahí estas no son tan fáciles de ver. Bueno, vamos a considerar una arista como la roja que está acá. Vamos a ver si podemos localizar una fracción de hueco octaédrico alrededor de esta arista. Bueno, vamos a tener en cuenta las siguientes partículas. Fíjense, la arista sería esta, la que está pintada de color rojo en la diapositiva. Bueno, si yo considero esta partícula, que sería la del vértice superior izquierdo, la del centro de la cara lateral, está ahí pintada de color negro, la del vértice inferior izquierdo. Estas partículas corresponderían las 3 a la cara lateral, y además cuento esta otra partícula que es la que está en el centro de la cara de adelante del cubo. Estas 4 partículas estarán limitando una fracción de un hueco octaédrico. ¿Cómo se completa este hueco? Fíjense, si además considero la partícula que está en el cubo de adelante, ahí tendría medio hueco octaédrico, que se completa con otro medio, teniendo en cuenta la otra partícula que está en el cubo del costado. Es decir que de todo este hueco octaédrico que aparece representado en la diapositiva, solamente un cuarto del hueco le corresponde al cubo este que estamos considerando nosotros. Pero así como representé ese hueco para la arista que está pintada de color rojo, podría encontrar un hueco similar, para cada una de las 12 aristas que tiene el cubo. Fíjense que el cubo tiene 4 aristas en la cara superior, 4 en la cara inferior y 4 aristas verticales. Es decir que el número de huecos octaédricos que corresponden a este cubo sería 1, que es el central, más 12, que es el número de aristas, por la fracción del hueco que le toca al cubo. 12 por un cuarto es 3, más 1, 4. Como en la celda unidad cúbica centrada en las caras, el número de partículas que tengo es 4, porque tengo 8 por 1 octavo por las partículas de los vértices, más 6 por 1 medio por las partículas de las caras, para 4 partículas encuentro 4 huecos octaédricos, que esto se corresponde con la relación que dijimos antes. Dijimos que en los empaquetamientos compactos, por cada partícula hay un hueco octaédrico. Bueno, si quiero ver los huecos tetraédricos, lo que puedo pensar es que acá hay un hueco tetraédrico que está representado en color azul en la diapositiva, y vecinos o lindantes a cada una de las 8 caras de este hueco octaédrico central, habría un hueco tetraédrico que está totalmente contenido dentro del cubo. Es decir que para 4 partículas tendría 4 huecos octaédricos y 8 tetraédricos. Yo acá representé uno solo, pero bueno, que estarían totalmente contenidos dentro del cubo y estarían lindantes a cada una de las caras del octaedro central que representamos anteriormente. Fíjense, por ejemplo, estas 2 partículas y estas 2, bueno, limitarían también un hueco octaédrico en esta posición. Habría 4
en la parte inferior del cubo y otros 4 en la parte superior. Si vemos la aplicación de Federico Galicia, acá se ve en esta representación, hay 8 partículas que son las verdes que estarían ocupando en esta red los huecos tetraédricos que visualizamos en la diapositiva anterior. Perdón. Bueno, y en este caso se ven los huecos octaédricos pintados de color rojo, ocupados por las partículas de color verde. O sea que vemos que la relación que se cumple es que para 4 partículas tenemos 4 huecos octaédricos y 8 huecos tetraédricos. Bueno, la idea sería dejar acá la clase de hoy, y bueno, las consultas por ahí las dejamos para el día de mañana. Directamente la clase va a quedar grabada, así que muchas gracias por su atención.